regional de Arequipa, para que había un... El vigilante les dice que no hay nadie que pueda atenderlos, que no hay médicos a esa hora y que la atención de salud es solo hasta las 8 de la noche. ¿Realmente esa es la respuesta que necesita un ciudadano? No, señor. ¿Por qué se enferma tan tarde, pues? Debió hacerlo más temprano, cuando todavía había un médico acá que pudiera realmente socorrerlo. ¿Solamente hasta las 8 de la noche? Más adelante vamos a analizar realmente lo que ha ocurrido con este centro de salud. Había un convenio con Sauder y con el gobierno regional de Arequipa para que algunos centros funcionen las 24 horas. ¿Por qué se dejó de lado? ¿Bajo qué gestión? ¿Quién decidió que la salud de todos en esta zona de Arequipa no importaba tanto? Que mejor eran las ideologías que priman para no tener ese convenio con Sauder. Lo vamos a ir conversando a lo largo del programa, pero aquí también de lo que se habla es de la poca capacidad del personal de salud. Hoy en la tarde, el propio Alberto Tarola mencionó acerca de este tema que lo que les hacía falta, más que la infraestructura, es médicos en nuestro país. Bueno, el directivo del Colegio Médico del Perú, el doctor Wilder Díaz, ha hablado al respecto. Esto es lo que dijo. En el Perú estamos en estos momentos entre 12 a 14 médicos por 100.000 habitantes. Y no, es una cifra que está muy lejos de la realidad. El sistema de salud organizado como tal, que al parecer de una manera plural, no funciona. No ha funcionado y me temo que no funcionará si es que el gobierno no pone en orden todo el sistema. ¿Saben cuál es el verdadero problema? Que el Ejecutivo dice que no hay médicos especializados. Y cuando estos salen, son contratados bajo pésimas condiciones en el Estado, con un contrato que dura 3 meses. Es por eso que ellos mismos están elevando su voz. Si yo voy a salir con una especialización y quiero quedarme cumpliendo un trabajo en mi país, que el Estado me dé las mínimas condiciones. Es lo que exigen. Tenemos 12 a 14 médicos por cada 100.000 habitantes y lo mínimo serían 25, es lo recomendable, por cada 100.000 habitantes. Es por eso que el día de hoy también desde el Ejecutivo se ha aprobado una normativa que permita la contratación de médicos, no importa ocupando 2 cargos en el sector público, porque solamente se podía ejecutar 1 hasta el momento, pero ante la falta de médicos es la solución que se está viendo. En medio de esta situación, por supuesto, que le dieron el último adiós a Hernando Guerra García y lo tenía que hacer la lideresa de Fuerza Popular. Quiero que mis primeras palabras sean para decirle a Mila, su esposa, a sus hijas, a sus hermanos, a su familia y a sus amigos, que les damos un abrazo con mucho cariño, con profunda solidaridad en este momento de tanto dolor. Y yo creo que si él estuviera acá con nosotros en un momento de crisis, nos diría: sigan adelante, continúen con los retos. Y es que si algo tenemos que resaltar de Nano, es su don de gente, su capacidad para conversar, para poder dialogar. Nano fue un hombre leal a sus principios. Su misión, apoyar a los emprendedores. Él decía: el secreto para salir adelante está en cada uno de nosotros. Querido Nano, dejas un gran vacío que nunca podrá ser llenado. Nos comprometemos, yo me comprometo, querido Nano, a seguir trabajando por tu legado. Descansa en paz. Muchas gracias. Pues son sentidas palabras, ¿no?, de Keiko Fujimori, lideresa, por supuesto, del partido en el que se encontraba Nano Guerra García y que había tomado cada vez mayor protagonismo, ¿no?, incluso como vocero. Pero es lamentable haber escuchado muchas voces del entorno político tratar, ¿no?, de minimizar a Hernando Guerra García por el lugar en el que se encontraba, por la curul que representaba en un momento tan doloroso para sus familiares, para sus amigos y para el Congreso de la República en general. Aprovechar una situación de muerte para intereses políticos, para alzar la voz en contra de alguna ideología y hacerlo de la manera más baja, no lo merece nadie.
venga del sector que venga en la política, ni en el país ni en cualquier parte del mundo, pero lamentablemente es el reflejo de cómo van varios de nuestros políticos, ¿no?, levantando una supuesta bandera de ética, y lo que hacen es agarrar, ¿no?, el primer hueco que tienen para ahí escarbar en medio del dolor. En medio de esa situación también llamó la atención lo que ha ocurrido con la congresista Rosely Amurús, porque hay un espacio en la mesa directiva, un espacio que en medio del llanto de los familiares de Hernando Guerra de García queda para que sea definido en el Congreso de la República a ver quién reemplaza. Pero ¿quién se sentaba al lado de Hernando Guerra García en esta mesa directiva? La propia congresista Rosely Amurús. Pero parece que para ella nada había ocurrido en el Congreso, nada había pasado en el país con la deficiencia que evidenció lo de Hernando Guerra García, porque ella participó de la fiesta de su pareja, de Paul García, ¿no? Y tremendo tonazo además, al estilo cubano. Rosely Amurús dice que solamente fue hasta el mediodía, pero ¿qué pasó durante, ¿no?, su participación? Vamos a ver un video de lo que ocurrió ahí y en el momento en el que todo termina con la muerte de un hombre. Detenida, que es Abel Valdivia, pero él no habría disparado, sino su hermano. Y más adelante vamos a ir definiendo, ¿no?, el vínculo que tendría esta persona y su familia con una organización criminal en el Callao. Pero veíamos, y para no dejarlo pasar, en la pantalla, la invitación a la fiesta de Paul García. 33 años, dice, Callao con sabor a Cuba, para el sábado 30 de septiembre, un dress code, en el lugar que nosotros ya hemos visto, en Lince, a las 2 de la tarde. Rosely Amurús, claro, con razón dijo, yo me fui a la medianoche, porque después de tantas horas de fiesta y reprochar con tal su presencia en esa fiesta en la que tenía que estar, acomodé el lugar incluso bajo las críticas que ahora recibe. ¿Y por qué decimos las críticas que van más allá de haber asistido a una fiesta o no? Lo que ocurrió con la muerte de este comunicador audiovisual que llega para grabar a la propia Rosely Amurús en medio de una confusión que todavía no se determina, pero cuyos protagonistas estarían relacionados a una organización criminal del Callao. ¿Están viendo ustedes lo que colocó Rosely Amurús en las redes sociales? Asistí a una reunión social de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables. Paul García, el cumpleañero, también dijo, yo me fui temprano. ¿El cumpleañero se fue antes que sus invitados? Bueno, dice que sí, porque era la forma en la que ya les decía que la fiesta terminó. Pero hay mucho que investigar con los malditos de Bellavista, organización a la que pertenecería no solamente la persona que está detenida, sino toda su familia. Abel Valdivia, ¿no?, estaba con sus hermanos al momento de este incidente, y Pedro Valdivia es el detenido que ante la policía ha señalado no disparó y está dispuesto a someterse a todas las investigaciones y que no en medio de lo que desear. Bueno, Alberto Otárola, vamos a cambiar ya de información. El día de hoy habló en medio de las críticas, todavía por no tener un norte fijo, el plan Boluarte, que no existe, sobre la posibilidad de una expulsión inmediata para cualquier extranjero que vaya a delitos incluso como el asesinato. El primero de ellos es un decreto legislativo que modifica el Código Penal y que permite la expulsión de extranjeros cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro. Sabe aprobar el traslado y los sentenciados. Lo repito, este es de la policía y los fiscales. Bueno, hay que verificar, ¿no?, todavía mucho en temas de inseguridad ciudadana, porque vean ustedes lo que ha ocurrido en Lince. Ya estamos llegando a niveles nunca antes vistos. Y ahora, en medio de las extorsiones, se ha captado este video en el que lanzan una gran de lo que fue seguro en que no mucho que se perdemos ahora. El 50 inició el siglo fuentes de proteínas de alta calidad. Hoy los 9 aminoácidos esenciales y tus defensas. Gracias, Kalel. Ahora sí, pausa y regresamos en breve. Cambiando. Estamos de regreso para hablar de un tema sumamente
Bueno, ya estamos de regreso para hablar de un tema sumamente importante. ¿Qué está pasando con nuestro sistema de salud? Que en muchos casos deberían funcionar gracias a una buena ejecución del gobierno regional. ¿Qué pasó en Arequipa? ¿Qué ocurrió en Islay, en ese centro de salud al que llegó Hernando Guerra García? ¿Por qué funcionaba solo hasta las 8 de la noche? Hoy todos nos hemos quedado sorprendidos con la revelación de Jaime de Altaos, mencionando que había un acuerdo con Sauder Perú para que funcionara durante las 24 horas y que no es el único caso que se registra en Arequipa. Yamila Osorio, exgobernadora de Arequipa, se encuentra con nosotros conectada vía Zoom justamente para hablar de este caso. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches, Maricel. Bueno, Encantada de estar en tu programa. Entiendo que usted sí estuvo de acuerdo e hizo las firmas correspondientes para que este acuerdo con Sauder pudiera ir, ¿no es cierto? Y que especificaba qué exactamente y en qué centros de salud. Sí, efectivamente, Maricel, nosotros tomamos esta medida luego del grave conflicto que hubo en el año 2015 en contra del proyecto minero, debido a que hicimos un estudio posterior al conflicto para identificar cuál era el sentir de la población o a qué se debía el rechazo al proyecto, y aquí salió a relucir que no solamente era un rechazo al proyecto en sí, sino también un reclamo muy fuerte de la población en diferentes sectores, entre ellos la falta de construcción de una represa que beneficiara a los agricultores, y en segundo lugar, que digamos fue más que llamativo, la precariedad del sistema de salud, precisamente por contar con establecimientos de salud que no atendían las 24 horas y porque se habían suscitado para ese entonces, te estoy hablando del año 2015, ya eventos similares a los de Hernando Guerra, en donde la población tenía que ser trasladada ni siquiera a Mollendo, porque en ese entonces no había un hospital, sino hacia la ciudad de Arequipa, para ser atendidos por casos que se podían suscitar en una madrugada o fuera del horario. O sea, más de 1 hora y media de recorrido para llegar a ser atendido. Ok. O sea, Arequipa, 2 horas y media, si es que estamos hablando desde el Valle de Tambo, entre 2 horas y media a 3 horas. Mollendo no tenía un hospital y en ese sentido nosotros trabajamos una agenda para atender de manera estratégica el sector salud en un corto plazo y en un mediano plazo. Y por supuesto, suscribimos este convenio con la empresa pese al rechazo de cierto sector de la población, pero no solamente ¿qué daba la empresa exactamente? Eso es importante. ¿A qué se comprometía? También lo hicimos con la empresa TISUR. Okay. También lo hicimos con la empresa TISUR, que se encargan del puerto de Matarani. Entonces TISUR asumió contratar a los profesionales de la salud que nosotros identificamos que faltaban para que operen los centros de salud de Matarani, de Mollendo y de Mejía, y la empresa Sauder, de la misma manera, se hizo cargo de los establecimientos del Valle de Tambo, Punta de Bombón, Cocachacra y también de Valdivia. Y es importante anotar, Maricel, de que los profesionales de la salud que nosotros como gobierno regional intentamos contratar directamente no se presentaban a los concursos porque las remuneraciones no les resultaban atractivas. Entonces, el convenio que firmamos con estas dos empresas previó incluso darles una remuneración mayor a la que establece el Ministerio de Salud, lo cual garantizó que estos establecimientos funcionen 24/7. ¿Se encargaban también de infraestructura o solamente de la contratación de médicos? No. De equipos, no, este convenio fue para la contratación, obviamente no solamente médicos, sino también otros profesionales de la salud que identificamos que eran complementarios a través de la gerencia de salud. Ese fue el plan de inmediato plazo y luego convenimos con la misma empresa en que ellos nos donaran expedientes técnicos para ejecutar 2 importantes establecimientos de salud que hace pocos meses han sido inaugurados. El hospital que Mollendo no tenía, hasta ese entonces Mollendo solamente tenía el hospital de E-Salud, que es en donde finalmente el señor García fue trasladado. Lamentablemente pero solo confirman no cubría la atención de la salud, Maricel, porque ¿cuál es el porcentaje de la población asegurada? ¿No? Entonces optamos por esa estrategia de tener un hospital de Minsa, el denominado Hospital Alto Inclán,
la empresa nos donó el expediente técnico y también nos donó el expediente técnico del mini hospital de Cocachacra, un centro de salud 1-4 que atendía las 24 para atender las 24 horas del día. Luego gestionamos el presupuesto del Ministerio de Salud y al terminar mi gestión en diciembre del 2018 dejamos las firmas de los contratos, la primera piedra y finalmente estos hospitales han sido entregados con el interés hace pocos meses en presencia del Ministro de Salud, que hasta el día de hoy no ha entregado el presupuesto para contratar el personal de estos nuevos establecimientos. Queda claro, pero refiriéndonos específicamente a los centros de salud, el de Punta Bombón, por ejemplo, que sí, hasta el momento en el que usted deja el cargo, había un interés de la empresa en continuar con ese acuerdo, con ese convenio. Por supuesto. ¿Y qué pasó entonces? Porque usted ha mencionado algo importante, que en el momento en el que asume esta situación, gran parte de la ciudadanía estaba en contra, ¿no es cierto?, de Sauder Perú. Y lo que sabemos ahora es que cuando asume Elmer Cáceres-Yica, bueno, cuestionadísimo también por otros temas, hoy en prisión, ¿no? Hay un caso específico que lo ha llevado hasta ahí, el caso de las butacas, pero se opone a que siga este acuerdo con Sauder, basándose, nosotros tenemos entendido, en solamente ideas políticas, ¿no? En su propia ideología, y no viendo realmente qué necesitaba la ciudadanía. Es decir, una atención de 24 horas, porque a mí no me parece, ¿no?, que funcione esta empresa, entonces le quito la salud a mi gente, perjudico a mi gente por aferrarme a mi ideología. Eso es lo que pasó, claramente. Sí, y es importante manifestarte, Maricel, que yo he renovado el convenio hasta una oportunidad para garantizar todo el 2018, luego de memoriales de la misma población que manifestaba que esta colaboración pública-privada era exitosa y que querían que la atención 24 horas al día continúe. Evidentemente no creo que pueda haber población que se oponga a ello, y cuando ya ingresa mi sucesor no lo renueva, como usted muy bien indica, por motivos ideológicos, porque se opuso a todo. No solamente estamos hablando de la empresa minera Sauder, también el convenio con Cerro Verde que tuvimos para becar 1.500 maestros con becas de maestría, que lo logramos también en mi gestión, no se continuó, y en la siguiente gestión no se dio una sola beca, por ponerte otros ejemplos de las cosas que no se continuaron. El alcalde de Cocachacra también, es verdad, también se ha opuesto a un convenio similar al ofrecimiento de Sauder para operar en esta misma zona de Islay, pero en Cocachacra. Mire, no tengo conocimiento de ello, pero en todo caso quien tiene la competencia del sector salud es el gobierno regional de Arequipa. Claro. Y la oposición de un alcalde, pues digamos que no tendría que pesar, porque quien dirige el sector salud es el gobierno regional de Arequipa, y creo que el gobernador, que ha estado en la Convención Minera, podría muy bien dar este paso. Si es que no tiene los recursos para ahorita dotar de atención las 24 horas del día, creo que no debería cerrar las puertas su gestión a que en una actuación inmediata convoque a las dos empresas con las que nosotros trabajamos 2015 y 2018 para aplicar la misma modalidad. No se trata de inventar otra cosa. Las necesidades, le digo, son las mismas. El diagnóstico y para darnos una idea, está ahí hasta el proyecto de convenio. Justamente de cuán necesaria era esta posta, por ejemplo, en Punta Bombón. ¿Cuántas personas realmente se atendían? ¿Hay por lo menos un panorama que usted recuerde de cuando estuvo en la gestión? Y si realmente se atendían emergencias nocturnas, durante la madrugada, ¿hasta qué nivel? Sí se atendieron, Maricel. Tan es así como yo le digo, yo recibí memoriales al momento de que ya estaba por vencerse el convenio de la misma población de toda la provincia para renovarlo, y por eso lo hicimos para todo el 2018, porque tuvo éxito, porque necesitaban y porque la gente decía que incluso habían especialidades que no contaban con médicos y que finalmente nosotros las dotamos, como también entregamos ambulancias, entre otros paquetes. Ahora sí es importante decir, hay 2 establecimientos de salud modernos en Cocachacra y en el mismo Mollendo, y que también requieren personal. El ministro se comprometió con 380 profesionales, tanto asistenciales como no asistenciales, creo que hace un par de meses. A ver, pero tengo entendido que hasta el día de hoy no se habilita. Para no irnos específicamente de lo que le estaba consultando, de cómo funcionaba este centro, por ejemplo, en Punta Bombón, me dice sí.
muchísimas personas de repente no tienen el sondeo exacto, pero ¿cuántos profesionales, por ejemplo, contrató Sauder para la posta? Deben haber sido no solamente para esa posta, sino estamos hablando de todos los establecimientos de salud del Valle de Tambo. ¿Que eran 3? Tranquilamente pasamos los 50 profesionales, entre asistenciales y no asistenciales. 50 profesionales para 3 centros médicos, más o menos. No solamente eran 3 centros, porque había centros 1-3, 1-2, hay varias categorías, ¿no? Más o menos, porque entonces... también estos mismos distritos también tienen anexos, entonces ahí también se incidió. ¿Cuántos se contrataron específicamente para Punta Bombón? No te podría dar con precisión. Pero era suficiente para atender a la ciudadanía de la zona. Sí. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto que sí, Maricel. Porque se logró cubrir, además, como te digo, con remuneraciones atractivas, por encima de las que te establece el Ministerio de Salud. Logramos garantizar que los profesionales se trasladen a esta zona, porque podemos ver que a nivel de todo el Perú, uno de los motivos por los cuales no se logra cubrir muchas plazas es porque no se dan beneficios, no les resultan atractivas. Claro, te contrato por 3 meses, resulta, digamos, no sabes si te van a renovar o no, tu especialidad igual no tiene una remuneración, ¿no?, que haga que tú decidas quedarte en el Estado, ¿no?, con mucho sacrificio. Hay quienes sí lo hacen, pero no resulta atractivo, es la verdad, para quienes no se están especializando y se están esforzando. Una indignación para una ciudadanía que clama por un sistema de salud mínimo para su atención, y si lo tenían a la mano, simplemente decir, bueno, a mí no me gusta pues la empresa, y como no me gusta la empresa, que todos aquí, ¿no?, en Islay, en Arequipa, bueno, pues entonces que paguen las consecuencias de la ideología que yo tengo. La verdad, inaudito. Gracias, señor Osorio, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. A ti Maricel, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Tenemos que hacer la pausa, rapidito, regresamos. Tema que hay sobre la mesa tras la muerte de Hernando Guerra García. Vamos a conversar con David Vera, expresidente del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales, y con Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche, en medio de una circunstancia de preocupación para la ciudadanía, que la verdad no es nueva, ¿no?, y lo comentábamos antes de salir al aire, toma interés cada cierto tiempo, pero parece que seguimos en lo mismo. ¿Qué puede pasar para que realmente, tras lo que hemos visto, algo cambie? Buenas noches. ¿Qué puede pasar? Mira, la semana pasada estuve en una reunión política y en el discurso del orador decía lo siguiente, ¿no? El Perú está súper diagnosticado. Y yo, como profesional de la salud, entiendo que para realizar un tratamiento lo primero que tengo que saber es de qué sufre el paciente para luego tratarlo. Un gobierno que quiera hacer gestión tiene que saber cuáles son las necesidades, carencias del país para poder cambiarlas y solucionarlas. Tenemos un montón de opinólogos, un montón de estadísticos. Todo el mundo habla sobre el tema. Pero desde el año 2000, el CEPLAN y el Acuerdo Nacional con las 31 políticas de Estado de aquel entonces, la 13, ya hablaba de la importancia de una salud para todos, integral, de calidad, de un sistema de salud integrado. Ya se hablaba de todo de ese tiempo y hasta ahora... ¿Usted participaba en el Acuerdo Nacional? Claro, yo he participado en el 2019, pero yo hablo en el año 2000, ya se hablaba de esto. Y han pasado cuántos gobiernos y seguimos en lo mismo. Y siguen saliendo opinólogos a hablar que se debe hacer esto, se debe hacer el otro, que las cifras, que esto, que el otro. Ya sí que avanzamos. Decisión Del Ejecutivo con el Legislativo, y los planes ya están, Maricel. Falta hacerlos. Necesitamos gente que hable menos y haga más. Eso es lo que falta en este país. Decisión, y que no entre cada gobierno para que se cree el Cristóbal de Colón. La gente, la población, lo que no quiere, lo que quiere es una atención de salud oportuna y de calidad. No estadísticas. Atención oportuna y de calidad desde hace muchísimos años. Lo que ha pasado con el congresista, que todos lamentamos su muerte, es el día a día de nuestra población. De muchos peruanos. Y los que viajamos y conocemos el interior del país, como estábamos conversando, lo sabemos y es una realidad palpable.
el país Es verdad. está de cabezas en la salud, en la educación, en el trabajo y en la seguridad. Bueno, para la reinscripción del PPC usted viajó muchísimo por todo el país, así que ahorita vamos a conversar de qué vio exactamente en cuanto al sistema de salud. Pero usted mencionaba las estadísticas que sí, son importantes para poner sobre la mesa a qué nos estamos enfrentando. Y yo leía algunas que usted ha comentado, mencionando cuánto tenemos, por ejemplo, destinado, después de educación, viene salud, ¿no? En un porcentaje que es, al ser un segundo lugar, creeríamos es importante, pero ¿por qué no tiene resultados? A ver, buenas noches, antes que nada. Yo partiría por decir lo siguiente, ¿no? Un país como una familia está sujeto a lo que se llama una restricción presupuestaria, ¿no? Hay múltiples necesidades y hay recursos limitados. Entonces, un país sobre todo pobre como el Perú tiene que priorizar bien en qué va a gastar su plata, en qué va a gastar el dinero. Yo creo que es evidente que la salud, la educación, la seguridad interna y la justicia tienen que ser pues los destinos principales de los recursos que las empresas y los ciudadanos tributamos, ¿no? El sector salud recibe dinero, es el segundo sector que más plata recibe este año el presupuesto ha sido como 27.000 millones de soles. Que es el 12.6%. Sí, en los últimos años el presupuesto para inversión del sector salud ha subido muchísimo. Del 2013 era algo como 1.500 millones y el año pasado ha sido 5.800 millones. Pero hay pues 1.900 millones de soles que se han gastado en hospitales que están paralizados. Un caso emblemático es el Hospital Ligar, acá aquí en Satipo. Se han desembolsado más del 40% de la obra y hay un informe de Contraloría que dice que ha pasado tanto tiempo, esto es del 2018. Ha pasado tanto tiempo, ha llovido, las estructuras han cedido, los fierros pues se han oxidado y prácticamente recomienda demoler todo y empezar de nuevo. Entonces, ¿y ahí qué responsabilidad tiene la ideología el ministerio y la indolencia mata, ¿no? El ministerio, por ejemplo, y los gobiernos regionales. Bueno, el grueso del presupuesto, al menos de la parte que va a inversiones, lo administra el gobierno regional, como el 42%. El 38% el gobierno nacional y 20% las provincias. O sea, dependemos básicamente del gobierno regional. Entonces, yo básicamente, el tema yo creo que un poco en línea con lo que decía David, el doctor, hay un problema de falta de, digamos, los recursos igual son insuficientes, pero lo que se asigna no se gasta o se gasta mal. O sea, porque si uno ve médicos por cada 10.000 habitantes, también el Perú está a la cola de los vecinos. Chile tiene 28 médicos por cada 10.000 habitantes, Argentina 40. Si vemos el gasto por habitante, el Perú tiene como 800 soles anuales, es lo que gasta el Estado por habitante en salud. Chile es 2.500, o sea... Tenemos, sí, claro. Son dos cosas, hay una falta priorizar en la educación y en la salud para asignarle más recursos, pero de nada sirve si asignamos los recursos y los recursos no se gastan mal o se gastan en corrupción. ¿Debería ser ese porcentaje y seguir en las manos de los gobiernos regionales? Bueno, es lo que es. Yo creo revertir eso es difícil, pero esto se tiene... Por ejemplo, nos faltan médicos, pero hay un montón de profesionales de la salud extranjeros que viven en el Perú. Yo creo que ahí hay un espacio de repente para asimilar, para homologar esos grados. Ajustar algunas normas. Entonces, esto se tiene que ver sin ideología, sin dogmatismo y, por el contrario, con el mayor pragmatismo posible, ¿no? Lo que ha ocurrido, y lo conversaba con Yamil Osorio, con Elmer Cáceres Yica, es una vergüenza, ¿no? Decir que a Sauder Perú, pues ya no, muchas gracias por tu colaboración, que no funcione mi posta, pues 24 horas para atender a la ciudadanía, que se quede nomás hasta las 8 de la noche porque tengo una ideología que no va de acuerdo a lo que pienso, así se perjudique mi ciudadanía, es el colmo. Antes de seguir conversando, me dicen que tenemos listo un informe acerca de la precariedad en la que se encuentra nuestro sistema de salud, pero luego seguir analizándolo. Más del 99% de peruanos tiene un seguro médico. ¿De qué? Cuando vas a hacer un doctor. En lo que quiera ir en comunidad. Para de nuestro sistema de primer vicepresidente del Congreso. Que no terminamos de aprender cómo se debe gestionar la salud en nuestro país.
En la posta de salud no había personal médico, pero tampoco un solo desfibrilador, dispositivo electrónico portátil que pueda ayudar a restablecer el ritmo cardíaco y salvar una vida. Esta es la sala del tópico donde atendieron al señor Hernando Guerra García, ¿cierto? Donde lo han dejado, nadie lo ha atendido porque no era paciente, no había médico, no había personal. Este centro de la punta de bombón que hemos conocido, porque si en ese distrito solamente hay un centro de salud para el distrito, la decisión 4 horas y que no tienda un poco más de complejidad, que tenga una emergencia. En la médica, el gobierno de muertes en la pandemia fue sin duda una de las más desastrosas gestiones que cobraron miles de muertes en la pandemia. Sin duda la llamada primera línea de atención médica. El gobierno de Martín Vizcarra fue sin duda una de las más desastrosas gestiones que cobraron miles de monumentos. El año 2019 vamos a entregar a la población 80 nuevos hospitales o centros de salud, nuevos, completamente nuevos. Lo vivimos en pandemia. El cerrar el primer nivel de atención nos llevó a tener, entre otras causas, la mayor mortalidad del mundo. El 45% de establecimientos de salud del primer nivel, como postas, no cuenta con personal médico suficiente y el 94% tiene una pésima infraestructura, un equipamiento nacional de salud. Sin, digamos, personal médico en el primer nivel, la salud es inviable, Quique. No va a cambiar la salud y seguiremos encabezando las cifras de decesos en distintas enfermedades mientras no cambiemos el chip. El eterno problema de la mala atención en hospitales y centros de salud no pasa por presupuesto, es por pura ineptitud de gestión. Por ejemplo, en Arequipa, en lo que va del año, de los 110 millones de soles asignados para el sector salud, solo se ha utilizado 20 millones, es decir, el 18% de su presupuesto. En Lima, el 14%. Y Callao, la incapacidad, corrupción y burocracia siguen siendo la peor enfermedad que mantiene a este sector en cuidados intensivos. Y una situación que justamente conversábamos, ha podido ver muy de cerca para lograr la reinscripción del PPC, uno recorre. Y en lugares que los que a veces las autoridades ni siquiera le prestan atención. Y hay un sistema de salud precario casi en todos lados, es lo que ha podido ver, y es uno de los reclamos de la ciudadanía. Claro que sí. Hay 8.474 médicos en el primer nivel de atención en el MINSA. El 50% de ellos no están en el nivel 1.1, que es la posta más inmediata de la gente. Entonces, si estamos hablando, porque el nivel primario de salud tiene 4 subniveles, para que la población conozca. El primer subnivel es donde está la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de postas a nivel del país, y ahí no existe médico en el organigrama. Esto luego viene el nivel 1, 2, 1, 3, 1, 4, donde sí hay médicos. Para que la gente entienda, es como una división por niveles, eso le llaman categorización. Lo que se propone, los entendidos, es cambiar este sistema de categorización, deshacerlo y que se vea un nuevo sistema de categorización por verdadera capacidad resolutiva del sitio y la cantidad de habitantes a los que hay que atender. Es decir, una reingeniería desde abajo. Por ejemplo, Senares, reorganizarlo. No se pueden perder vacunas bivalentes en esa cantidad y salir el ministro a decir, vamos a investigar por qué no ha habido la cadena de frío adecuada. Eso es impensable en las épocas que vivimos. El primer nivel de atención tiene que funcionar como un primer nivel de barrera, ¿no? Ahí es donde debe llegar la gente antes de ir a un hospital por una gripe o por un dolor en la espalda. Estos primeros niveles de atención a nivel de todo el país, lo que hemos recorrido como PPC, buscando la reinscripción, hemos visto de que no tienen equipos de rayos X, menos laboratorios, menos desfibrilador para un tema como el que pasó con el congresista. No tienen ni siquiera muchos de ellos un balón de oxígeno en buena condición. Que es lo mínimo. Es lo mínimo. Lo mínimo que uno espera es llegar a un lugar y que exista por lo menos
un médico con las mínimas condiciones. Si yo necesito ya algo especializado, bueno, que me deriven a un lugar que tenga... Pero no solo médico, un equipo básico de salud que hasta ahora todos los ministros que he tenido la oportunidad de conversar, que son más de 12 o 15 que he conversado en todos estos años que llevo defendiendo la salud, ni uno ha tomado la decisión de que el equipo básico de salud, que está conformado por 4 profesionales de la salud, estén a nivel nacional en los 8.000 establecimientos. Es por eso que hay una escasez, hay una brecha de recursos por cerrar enorme y que no le prestan atención a pesar de que cada vez se va aumentando el presupuesto, que aún sigue siendo bajo, pero hay mucho por hacer en el sector. Y ese presupuesto debe ser dirigido también a generar el interés de médicos, enfermeros, de trabajar en el sector salud del Estado. Porque aquí justamente los especialistas dicen, bueno, que nos contraten, el Ministerio de Salud, estamos dispuestos, pero con las condiciones mínimas dignas para un profesional. Claro, la salud en el Perú está, como creo que debe ser, a cargo del Estado fundamentalmente, ¿no? El 91% de las prestaciones de asegurados son a través de el CIS o de salud. El 85% de las camas de hospitales son camas de hospitales o instalaciones estatales, ¿no? Entonces el espacio del sector privado no va a mover la aguja, ¿no? El tema es que, claro, si en 5 años hemos dejado de ejecutar 8.000 millones de soles en inversiones para el sector salud, esto es un crimen, ¿no? Entonces nos chocamos con cosas como que la mitad de las postas o policlínicos no tienen médico, 57% de postas y hospitales no atienden ni siquiera 12 horas al día. Entonces, yo creo que el tema pasa por una reingeniería muy profunda para primero movilizar los recursos que ya se asignan y después tener una política que se base en la ciencia y en las necesidades y no en la política y la ideología. Y en la meritocracia. Claro. Bueno, ¿no? ya estamos hablando en todos los sectores aquí, en educación hemos visto que... Pero si hay alguna cosa que el Estado tiene que garantizar al ciudadano es la salud y es la educación, que es la base, por lo demás, de la productividad de las personas. No podemos aspirar a ser un país desarrollado con salud y educación en la situación patética en la que está hoy en día, ¿no? Se propone desde el Ejecutivo, y ha sido anunciado hoy, que se pueda contratar a personal de salud que pueda trabajar en 2 lugares del Estado, ¿no? ¿Qué le parece esta propuesta? No, bueno, yo creo que hay que, digamos, verlo pragmáticamente, sin prejuicios, hay que ver de incorporar personal, porque es evidente, no solo por los datos internos, viendo cuántos médicos por postas, por los establecimientos de primer nivel de atención, sino comparándonos con nuestros vecinos. Hay pocos médicos por cada 10.000 habitantes en el Perú. Hay entre 12, 14, creo 16, que necesitamos 25, ¿no? O sea, necesitamos el doble de lo que tenemos. Y contratar en poco tiempo esa cantidad también de personal médico no va a ser sencillo. Ojo que muchos médicos o mucho personal de salud, sobre todo médicos, no quieren también trabajar en postas, es verdad. Prefieren trabajar en hospital. Y ya existe este tema de que pueden trabajar en doble en diferentes estamentos de salud. Actualmente, por pandemia se aprobó, no sé si fue una medida de urgencia y después se ha continuado, pero se manejó el tema. ¿Y el anuncio que se ha dado hoy día a qué? En pandemia sí se aperturó esto, pero cuando yo hablaba de meritocracia, me estaba refiriendo a que ya no tener ministros como la señora Inostroza, que tuvimos a principios de pandemia, los colegios profesionales y gente entendida le dijimos en forma presencial, ni siquiera por Zoom, le dijimos, por el amor de Dios, no vaya a cerrar los centros de primer nivel de atención, que es el sistema básico, y fue lo primero que hicieron. No tengamos más ministras como, por ejemplo, la señora Rosa Gutiérrez, la doctora, que dijo que en 15 días acababa el dengue y hemos sido potencia en Latinoamérica con más muertes de dengue en la historia. Esto es vergonzoso. Entonces, ya no hay una meritocracia para escoger a los líderes en cada rama. Y eso es lo que debe hacer. De perjudicado es la población.
Porque si no estamos conducidos por gente capacitada, técnica, y sobre todo, como ha dicho acá nuestro colega, que tenga ánimos de construir, de hacer las cosas bien, no pueden quedarse obras paralizadas, más de 60 en el tema de salud. Él no lo ha querido decir, pero que es por corrupción. Es porque tiene... Evidente, porque la corrupción nos desborda y necesitamos entonces no solamente los médicos, sino infraestructura. Infraestructura, el equipamiento. La gran mayoría de los establecimientos tienen equipamiento insuficiente, ¿no? Fernando, y es porque no saben hacer expedientes. No son inversiones millonarias y lo patético es que se deja de ejecutar el dinero. Claro. Entonces, y al final los perjudicados somos nosotros, que lo vemos ahí como un elefante blanco que encima se está viniendo, ¿no? Se está despedazando. No es cuestión de hacer refinerías o darle 8.000 millones de soles a Petroperú. Hay que movilizar la plata en atender estas cosas, salud y educación. Que es lo principal. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Diciendo nada más esto. Nosotros debemos buscar un sistema unificado de salud que no es lo mismo que un sistema único de salud, con intercambio prestacional. Ese es el futuro para cambiar la salud. Gracias. Ya les dije, Beto ya me va a jalar las orejas. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Se quedan con el vándalo de Willax, Beto Ortiz. Por lo ocurrido en la fiesta sangrienta organizada por la Seguro esta fiesta. ¿Qué de pachanga? El Callao se llamaba política, que no se metió una banda de asaltantes, no se metió un pistolero loco a una fiesta de ciudadanos de bien, no. La fiesta era protagonizada por estos sujetos que acabaron agarrándose a balazos y en este caso asesinando a un periodista, intentar Toya, presunto asesino de toda Roselia Amorós, ¿no? Bueno, podría ser la posibilidad si tiene una relación sentimental. ¿De quién? No lo sé, porque no conozco a nadie. ¿Te defienden? Decía que a estas alturas todo el mundo sabe, es la pareja de la congresista Amorós. Él ha dicho en una entrevista con Mónica Delta que Roselia Amorós no organizó la fiesta y no quiso afirmar ni negar que Roseli es en efecto su enamorada, novia o pareja. Adelante. Llevé por migraciones también sean expulsados, que pretendan regresar al país. Extranjeros que hayan cometido delitos. Es bastante interesante y bastante populista también que se anuncie esta norma, porque si es verdad que están solucionando problemas y están trabajando, ¿no?, en su lucha contra la seguridad ciudadana, el copresidente, luego de anunciar la norma para expulsar a los extranjeros que cometan violaciones, asesinatos, secuestros, sicariato, trata de personas, tendría que habernos explicado cómo lo va a hacer. Es decir, cómo va a ser esta ley aplicable, posible. ¿Qué va a hacer, señor Otarola? ¿Los va a poner en la frontera? ¿Va a llevar a los delincuentes venezolanos, colombianos o de la nacionalidad que sean a la frontera? ¿A cuál frontera? ¿A la frontera con Chile? ¿A la frontera con Ecuador? ¿Con Colombia? ¿Con Brasil? ¿Usted cree que los gobiernos de esos países van a decir bienvenidos, delincuentes? ¿No? Vengan aquí, como dijo PPK en su momento, ¿no? Las puertas están abiertas. O los van a subir a un avión rumbo a Venezuela y seguramente Nicolás Maduro los va a recibir, ¿no?, con una banda de música en el aeropuerto. Y si los llevan en un vuelo, ¿qué tipo de vuelo va a ser este? ¿Los van a llevar en el avión presidencial? ¿Los van a llevar en un Hércules, en un Antonov del Ejército, en un avión de la FAP? ¿En un vuelo comercial quizás? ¿Quién va a pagar esos pasajes de estas criaturas, de estas alhajas? Y si los llevan a estos miembros del Tren de Aragua, sicarios, asesinos que se graban en videos blandiendo cabezas humanas como caníbales, ¿cuántos custodios van a necesitar? ¿Cuántos vuelos? ¿Cuántos policías? No se olviden que ya una vez Pedrito Castillo
armó todo un psicosocial, ¿no?, de detención y deportación de venezolanos. Y subieron a un avión a los primeros venezolanos que encontraron. ¿Y qué pasó? El avión no pudo aterrizar en Venezuela. Y Maduro nos los devolvió. Así que le haríamos, por favor, el pedido desde aquí al copresidente Otárola que nos explique cómo es que esta ley va a ser llevada a la realidad. Vamos a escuchar al SPR 2. Sancionaremos a aquellos extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas. Más, ellos en un procedimiento administrativo por migraciones también sean expulsados, que pretendan regresar el proceso. Bueno, yo cuando escucho hablar a personas tan ilustradas a veces me quedo rezagado, ¿no? Yo solamente llevé primer ciclo de Derecho Penal con don José Santos Quiquisola, cuyo jefe de práctica era César Nakazaki en esa época en la Universidad de Lima, pero no entiendo esta disquisición, esta disertación de Derecho Penal que ha hecho el copresidente Otárola, así que pediré el auxilio de mis amigos abogados aquí. Están el doctor Abanto y el doctor Altuve con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo es esto de cometer actos ilícitos de manera ilegal? Estoy un poco aturdido por la definición. No, es una de las brillanteces del señor Otárola, que justamente me llamó la atención porque decía que van a expulsar a los que ilegalmente cometan ilícitos. O sea, puede ser que haya algunos que legalmente cometan ilícitos. Eso se queda. Entonces, eso se va a quedar. Eso es lo que la saben hacer, ¿no? Saben hacer. Entonces, no, o sea, esto es otra vez el espectáculo, es la pirotecnia. Vamos a resolver las cosas con pasadas de cuy, con pasadas de huevo, todo esto hay ciencia, hay manera de hacer estas cosas, pero no, ellos prefieren la superstición. No hay forma, lo que nos están diciendo, vamos a expulsar a los que cometen delitos. Ya, ok, la regla es que uno es inocente hasta que lo sentencian de manera definitiva. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que lo sentencien de manera definitiva para que lo puedan expulsar? 3, 4 años. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que lo reciban? O sea, Maduro, ya se resolvió. Maduro va a meter más en el avión y nos lo va a devolver. O sea, ya lo van a gastar ellos. No tiene pies ni cabeza. No, es show. Fernán. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es la cortina de humo del psicosocial permanente. Entonces, cuando la población encuentra una salida que puede ser mala o un planteamiento, ellos inventan una estupidez que parece que es efectiva y la sueltan. Entonces, en un momento, bueno, en mucha desesperación dijeron, el plan Bukele. Ya, no, tenemos el plan Boluarte. Ya lo tenemos acá. ¿Cuál es el plan Boluarte? Dícese, ¿no es cierto?, del arte de hacerte boludo, ¿no? Porque el plan Boluarte, mi querido huevo duro, es huevearte. Exactamente. Y entonces ya no huevearon con el plan Boluarte. Entonces ahora dice, no, hay muchos delincuentes extranjeros, los vamos a votar. Los vamos a votar. ¿Cómo los vas a votar? No sé cómo, ya lo tratamos otra vez, no importa. Los vamos a votar porque estamos en eso. O la señora Boluarte agarra y sale y dice, no, nosotros vamos a ser firmes. Salgamos de la Corte Interamericana. No vamos a salir de la Corte Interamericana, pero no les vamos a pagar nada. Oye, si no te sales y sentencian a su favor, hay que pagar. No vamos a pagar, pero no nos salimos. O sea, todo el día están inventando imbecilidades, pero para engañar al público. Entonces, claro, esto es un dúo cómico, que tú llamas copresidentes, pero es un dúo cómico, ¿no es cierto?, que se están burlando del país. O sea, son un par de caraduras que se burlan del país todos los días con estos inventos ridículos. Pero claro, la parte triste, la parte trágica, es que su farsa cuesta vidas de policías, vidas de inocentes y todo lo demás. Porque no toman ninguna medida y no les importa, a ellos no les importa más que su pellejo, quedarse en el poder para no dar cuentas por todas las barbaridades que están haciendo. Esa es la verdad. Bien, tenemos que hacer una pausa. Es inevitable que sigamos hablando del tema de Roselia Murús porque acabamos de recibir una información de una asesora del Congreso con un tema que puede parecer anecdótico, pero es sumamente elocuente. La señorita Murús fue el día lunes al Congreso con la misma ropa de la fiesta de la noche anterior y con tremendo resacón. Entonces, ¿cómo podemos fiscalizar, legislar, representar en ese estado? Tenemos que hacer una pausa.
Si tu sueño es ser piloto comercial, instructores experimentados, modernos simuladores y una completa flota de aeronaves, las clases comienzan ya en Lima y Pacasmayo. Llama al 436-6060. Privada de su película Corazones Banda. Hay algo que es recóndito del alma, de su alma, del alma de las otras personas. No era una función periodística, no era algo que él estuviera tratando de descubrir, tratar. Y que vean a ese Beto Ortiz que ustedes todavía no conocen. O no se aplica al español. I am humbled. Que venía a ser algo así como me he vuelto humilde o he sido humildizado por las palabras del maestro Gianfranco Obrero. Muchas gracias, Gianfranco. Que continuar con la publicidad y a veces esto me saca por completo, pero chamba es chamba, dicen. Si te pica, sabor y garganta. Y muy bien, seguimos conversando con Fernán Altuve y Humberto Abanto. Y habíamos estado hablando antes de vuestro ingreso del tema de Roselia Murús, que cuanto más se investiga y se escarba, aparecen detalles más desconcertantes. Por ejemplo, que al parecer, de acuerdo a la versión de un colega, la dueña de la casa sería la señora o señorita Rosana González Vaca, que trabaja en la Biblioteca del Congreso y que sería la pareja de Omar Chejade. Esta es una versión todavía en condicional, pero la verdad es que más allá de las personas, esto termina por enturbiar, enlodar la imagen del Congreso y de la política. La política cada vez más emparentada con el AMPA, Humberto. No, es que la realidad es que política no hay en el país, ¿no? Uno puede defender al Congreso congresistas, ¿no? Con el aplomo de un político quedarse a afrontarla para lograr que se esclarezcan los hechos. Lo que se hace es montar una cortina de humo espectacular que termina facilitando la fuga del eventual asesino. Porque lo que se ve en los videos parece más una teatralización, ¿no? Gente soltando nombres en la vereda sabiendo que están las cámaras ahí y la policía y la prensa muerde el anzuelo y sigue las pistas de la cámara que claramente han sido sembradas para permitir la fuga del verdadero asesino. Ese es el problema, ¿no? Y la cuestión es que este señor, en mi opinión, con todo el derecho que tiene a la presunción de inocencia, se coloca en una situación completamente adversa para él al subirse a un avión y mandarse cambiar cuando hay un muerto que todavía el cadáver está tibio, ¿no? Hay un cuerpo tibio. Desgraciadamente tenemos el antecedente de Sergio Tarache, el feminicida que prendió fuego a una mujer de la manera más inmisericordia y brutal y que sigue protegido por Petro en Colombia. Sí, claro. Fernán, este tema afecta a lo que todavía conocemos o queremos denominar política, porque la señorita Murús no es una congresista cualquiera, es la segunda vicepresidenta del Congreso y la fiesta o la cuchipanda desenfrenada se lleva tras partida la mesa con esta conducta. Mira, Beto, nosotros criticamos al Congreso y dicen, no, el Congreso es una cosa y los congresistas es otra. A ver, esa es una disquisición bien teórica. Los congresistas son los que invisten a la institución mientras están en ejercicio de su cargo. Y cuando uno quiere, porque a estos señores nadie los ha obligado a ir donde están, porque ellos han querido, ellos han puesto su plata, han postulado y han llegado ahí. Cuando uno quiere representar al país, tiene que estar dispuesto a hacer cosas que no le gustan y a dejar de hacer cosas que le gustan. Más aún cuando encima estás en la mesa directiva que representa a todos los congresistas. Y si el Congreso está de luto, porque el primer vicepresidente de la mesa directiva donde tú estás ha fallecido por una causa tremenda que aflige a toda la institución, pues aunque quieras ir a la cuchipanda y a la fiesta de tu amigo íntimo, te aguantas. De la misma forma que tienes que ir a lugares donde no quieres ir porque tienes que representar, y tienes que representar con decoro. Y entonces,
después no digas, ay, ¿y por qué no tocan que yo hago las cosas bien, que presento los proyectos bonitos? ¿Por qué? Porque estás metida en todos estos líos. O sea, permanentemente. ¿Cómo es posible que le falte respeto al fallecido y a los congresistas que está representando yéndose a una fiesta mientras acaban de enterrar al primer vicepresidente de la República? Entonces, aquí no ha habido un fallecido en el Congreso de la República, ha habido 2 fallecidos. Uno por causa natural y otro fallecido político, que es esta señora. Esta señora tiene que renunciar y lo que tiene que ocurrir es que hay una elección de 2 nuevos miembros de la mesa directiva, porque con lo que hemos visto en estos días, ella debería dar un paso al costado y decir, mis problemas no deben afectar a la institución y yo voy a bajar al llano para defender mi posición política, que es lo lógico. Voy a leer el tuit de la periodista Marta Meyer Miró Quesada, que si bien podría resultar un poquito chocante para algunas almas pías o susceptibles, me parece que grafica brillantemente esta situación. Dice lo siguiente: tu viejo sale de abajo, chambea como loco, te manda a los mejores colegios, llegas a la mesa directiva del Congreso y la cagas por un bailecito con un barraconero. ¿Cómo se llama la obra? La cabra tira pa'l monte. Say no more. Humberto, ¿cuáles son los mecanismos que debería emplear el Congreso, si algo de dignidad le queda, para tener una mesa directiva decente y hacer que esta señora se vaya a su casa? No, a ver, el gran problema, Beto, antes de entrar a tu pregunta, es ¿quién es Roselia Morú? Como quién es, pregunta que se puede aplicar a el 80% del Congreso. De miembros del Congreso. Y esto es lo que hemos hecho de la política, es lo que han logrado individuos como Vizcarra, individuos como Humala y la siembra ciega de odio que desarrolló su esposa, la señora Heredia, del 2011 hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que conformemos una mesa en los términos en que tú estás señalando? ¿Qué posibilidad hay de que la señorita Morús tenga la serenidad de darse cuenta de lo que acaba de decir Ferdán y que tiene que irse? La serenidad y la sobriedad, agregaría yo. ¿No? Y de que tiene que irse, la contrición suficiente para decir yo no me puedo quedar acá. Ferdán lo que está diciendo es también teórico, es tan teórico como la diferencia que yo sí hago sobre Congreso y congresista, pero en este caso no va a ocurrir. Yo no creo que la señorita vaya a hacerlo, creo que la señorita va a ser muy difícil que la remuevan y más bien los demás deberían organizarse para censurarla. Es muy sencillo. ¿Cuánto se necesita? Se necesita mayoría simple. Ni siquiera una mayoría calificada para poner a la señorita fuera, porque es verdad. O sea, uno no se puede poner a danzar cuando el cadáver de un colega está exponiéndose ahí y está a punto de visitar el Congreso. El colega y además la persona que trabaja a tu lado, en la mesa directiva, no entienden ni mínimamente lo importante que debería ser para un peruano ser congresista y mucho más ser vicepresidente del Congreso. No es que es la pérdida del decoro. Es la tercera vicepresidenta, claro, el segundo era segundo es Waldemar Cerrón. Pero pierde, no tiene decoro. O sea, el problema central es que se ha perdido el decoro en la política peruana. El decoro es el sentido de lo adecuado en el momento adecuado. Y eso es lo que la señorita ha tenido que tener. ¿Cómo voy a irme a una fiesta cuando está todavía insepulto el cadáver de Nano Guerra García, que todo el mundo ha lamentado porque además puso en evidencia la triste situación que vivían los pobladores de ese lugar, que es que no tenían atención médica en caso de una situación grave? Pero la señorita no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros para cambiar la política. Esto no puede seguir siendo así. Quiero hacer un par de acotaciones sobre el caso de la presunta, supuesta dueña de la casa donde ocurrió este lamentable hecho, y es que la señora Rosana González Vaca es hija del fallecido presidente del Universitario de Deportes, Alfredo González. Me parece que es un dato relevante, y también es importante decir
que es la madre del hijo de Omar Chejade, pero que en este momento Omar y la señora no se encuentran juntos, ¿no? Creo que era importante aclarar esto. ¿Con qué venimos, Gastón? ¿Con un corte? Muy bien. Vamos a la pausa, pero antes 4 fuentes de proteínas de alta calidad, los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo precisa y no produce. Tu organismo rinde más y se prepara para el futuro con Calel. Comienza hoy mismo a mejorar tu alimentación. Carla García, la directora, si había o no había fracasado la solidaridad en esta historia que ustedes todavía no ven, pero estoy seguro que después de escuchar a personas como Gianfranco u Omar, real y una muy... Es que es una película, entonces los peruanos... Que vayan 30 segunditos a cada uno para que me digan qué les pareció. Fernán. Bueno, a mí me gustó mucho la película y sobre todo, no por lo que dije en el programa de Carla, nada más, sino porque también creo que la película es una historia de amistad. Una historia de muchas amistades, es una historia de amistad tuya con Carla, que es la que permite la película, es una historia de amistad tuya con personas con las cuales te interrelacionas en una situación compleja, es una historia de amistad con Yactayo, que obviamente es una amistad que llega a límites en situaciones tensas, incluso pone en riesgo tu propia seguridad, la situación compleja que ahí se da. Entonces yo creo que es una historia de amistad y de muchas amistades, que está en el entorno de la inspiración de todas esas historias que se van juntando, teniendo el trasfondo trágico de la cárcel, de este comentario tan inteligente de muchas vidas, muchas muertes y muchas resurrecciones a lo largo de todo. Entonces yo creo que una película, un documental o un reality, como la quieran llamar, que tiene tantas interpretaciones y permite inspirar de tantas maneras, es algo que hay que saludar en el Perú. Y ahora que dices amistad, también está presente la amistad con Mauricio Fernandini, que es parte de la película, ¿no? Y que por esas ironías trágicas del destino está ahora también privado de su libertad. Humberto. Nada, una historia impresionante, porque además es una serie de historias contadas dentro de una gran historia, que me impactó mucho. Y te lo dije, te lo escribí, me ratifico, es un gran trabajo el que han hecho. Creo que la gente tiene que ir a ver la película por una razón muy sencilla, porque va a hacer que sientan cosas, no solamente que piensen, no solamente que razonen, sino que sientan cosas. Es una película muy emocionante. A mí me gustó muchísimo. Me dijiste algo así como que había sido una sobrecarga de emociones. Sí, había sido... Estabas exhausto. Estaba exhausto, sí, no, porque es impactante. Todas las historias son cada una más impactante que la otra, y detrás, como gran telón de fondo, tu propia historia, que también es alucinante. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus comentarios y por estar aquí. Solo quiero contarles que la persona tan inteligente que hizo esta interpretación de la película en la encuesta a boca de urna es el señor Carlos Chirinos Arrieta, hermano del gran poeta Eduardo Chirinos. Ahora entiendo, ahora todo tiene sentido. Nos tenemos que ir. Llegó a Perú Sotilité, extractos naturales que contienen ingredientes para bajar de peso. Casi un deseo, ojalá que sea una promesa autocumplida. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Rapidito, porque no vamos a dejar descansar a nuestro invitado. Así me lo titula en la producción, yo tengo mis resquemores. Me dice, el balance de Otárola. Entonces yo le digo a Fabricio Cajé, ¿es el balance de Otárola? Le dice, bueno, es el del Mininter. Cuadrito. Yo una vez escuché al invitado decir que uno no puede gobernar sin indicadores. Es más, esa alocución de mi invitado la tengo guardada, porque yo lo utilizo en mi empresa. Todo es número, y yo detesto los números y levantarme temprano, pero sigo. El Mininter informa hoy el balance de los 11 días del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. Se capturó 599 personas, se cometieron 482 delitos y 117 requisitoriados. Asimismo, se desarticuló a 32 bandas criminales, se incautaron 17 armas de fuego, 5 granadas y 118 municiones. También fueron recuperados 4 automóviles y 12 motos. Esos son los números. Le doy la bienvenida al señor Augusto Álvarez Rodríguez, como decía Saraba, para que me explique si estos números, si estos indicadores le son suficientes, insuficientes, y si este balance
le parece positivo. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas ¿Qué tal, noches. Phil? ¿Cómo estás? Yo te escuché decir eso. Pues sí, pues toda gestión requiere indicadores, ¿no? En todo, en la política, en el gobierno, en el deporte, en todo. Y yo no soy un experto en seguridad, la verdad. No sé cómo decirte eso, pero lo que siento es que hay un deterioro rápido de la situación de seguridad en el país y no siento que el gobierno tenga una estrategia frente al tema. Tampoco siento que el Congreso tenga una estrategia, el Congreso no tiene estrategia de nada. No siento que en la oposición haya una estrategia. Tampoco siento que los expertos en seguridad algún tipo de visión que me haga pensar que la cosa se puede resolver. Y cuando escucho a la mayoría de alcaldes, me doy cuenta que nadie sabe qué hacer. Y siento que es un país que está donde crece la inseguridad de manera muy, muy peligrosa. A ver, vamos a hablar de indicadores de salud, pues, ¿no? Si a ti y a mí nos sacan sangre, tendremos colesterol, tenemos triglicéridos, tenemos... ¿sabes? Entonces, tú cuando estás ante esa situación, el endocrino te dice, mire, señor Álvarez Rodríguez, usted es familia de comelones, ¿no? Usted es tragón como su primo, ¿no? Usted tiene que dejar de comer esto. Y el médico que sabe te dice, hace esto, y vas a un nutricionista, y el nutricionista te dice, vas a hacer tal cosa, y tú además vas a un personal trainer, es decir, te quiere sanar. Entonces, la primera pregunta que te hago, estos números, a mí me hace recordar la época de Basombrío, ¿no? Que también capturaban un montón de gente y se iban al tercer día. Lo que yo puedo colegir de lo que tú me acabas de decir es que en el país no hay liderazgo, que nadie sabe qué hacer con la seguridad. Así es. Y que esto que ocurre en la seguridad lo comienzo a sentir en una serie de áreas. En el tema económico, por ejemplo, tampoco siento que el gobierno esté liderando un proceso de resolver la cosa, que desde mi punto de vista esto se resuelve simplemente generando inversión privada, cuanto antes. Y ahí es donde siento que falta un liderazgo claro en el gobierno. En la oposición hay algún tipo de mensaje que uno escuche, tampoco. Entonces siento que es un país como que está aletargado, que no avanza, que se ha estancado. Y eso es muy, muy peligroso. A ver, mañana te ha invitado tu pata, tu compañero de Harvard o de MIT, no sé, el gordo Hernán Garrido Leca. Entonces él me dice, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa, hay que hacer... Yo no voy a discutir su inteligencia ni la tuya, porque evidentemente han llegado donde han llegado porque han estudiado y son capacitados, y creo que han estudiado políticas públicas en Harvard. No lo voy a discutir. Pero yo siento que hay algo que se está soslayando. 5 años de Ollanta Humala y Nadine, que no fue la mejor gestión. Muchísima gente ideologizada, muchísima gente en el aparato estatal ineficiente, y se hace una costra de lo que yo he llamado el Estado paralelo, ¿no? Los asesores, los consultores, los ores. Después viene PPK, que era el gobierno de lujo, que no fue de lujo. Tanto no fue de lujo que termina cayendo, el Poder Ejecutivo no era para nada brillante, fuera de los shows que hacía. Viene Vizcarra, que fue nefasto, no solamente en la gestión pandémica, sino económica, y también una costra de gente, pero que no te permitía operar. Y después Castillo y Sagasti. Entonces, ¿no será que con este ejecutivo elefantiásico y repleto de colesterol y triglicéridos no se puede hacer lo que la teoría dice que se debe hacer? Mira, la teoría es lo que... el Perú ha tenido una trayectoria que ha sido estupendamente buena. Si uno compara el año 2004 con el año 2019, el Perú logró bajar pobreza de 60% a 19%. Ya. Bajar a 1/3 es una cifra estupenda, estupenda. Y lo que ocurre es que era un avance que estaba bien, pero endeble. Y entonces llegó la pandemia y subimos en un año de 20 a 30. Ya. 2020. 2021 tenía que caer, porque la caída había sido brutal el año pasado y el año previo, y caímos solamente a 25%, 5 puntos. Vino el siguiente año y vino Ucrania, Rusia, la inflación, y eso trepó la cosa a 27.5%. Este año quizá caemos con una pobreza de 28.5%, y al paso que vamos, a lo mejor vamos a recuperar los niveles de pobreza prepandemia en el año 2031-2032. Y además son numéricos, ¿ah? Porque hay diferentes maneras de medir la pobreza. Acá es de la parte del ingreso, monetaria. Pero si no tienes agua, no tienes luz, no tienes pista, vereda, la pobreza es mayor que la numérica. Y con una composición que va cambiando, en que ahora el 70% de la pobreza es urbana, ya no es rural. Porque la gente ha migrado pues, del campo a la ciudad. Así es. Entonces tienes en Lima bolsones de pobreza muy grandes. Y eso está muy mal. Pero además a lo que voy es que cuando la pobreza es más urbana, la capacidad de protesta se vuelve más fuerte.
porque estás más cerca de los centros de poder político. Como bien sabe, yo soy Philip Butter, no soy Philip Arellano, ¿no? Pero ¿te acuerdas de la psicografía del consumidor limeño, este informe de Arellano tan interesante que te hablaba de cómo era Lima y la Lima moderna? Eso de la ruralidad, yo también la pongo en discusión, ¿ah? Porque hay sectores de Comas, Caraballo, Chaclacayo, de San Juan, de los conos, que la verdad es que son rurales. Porque vivías en el cerro, no quieres que vivas en la ciudad, pues si no tienes luz, no tienes agua, no tienes desagüe, no tienes internet, no tienes teléfono, no tienes comisaría, no tienes pista, vereda, parque, jardín, no tienes nada. La verdad es que vives en el campo. Lo que pasa que teóricamente estás en la ciudad. Claro, y se supone que Lima es ciudad. Claro, puedes ya irte a Yauyos si ya entras en las zonas más rurales. Huacacito nomás, pero sigamos avanzando. Dentro de la que yo no termino de entender y espero que tú me expliques, es que supuestamente van a dar con el tema de que capturan al choro extranjero, o sea, del gota a gota, o sea, venezolano, lo chapan y lo botan. Vamos a ver qué dice Otaro y a ver si me lo puedes explicar tú. Veamos. Primero, la extracción de los perros. Extranjeros, ¿qué cosa dice? Que nos van a subir un avión y nos van... Hay convenio. ¿Quién te va a recibir del otro lado en el aeropuerto de La Guaira? O no sé, en el aeropuerto de Bogotá. ¿Cómo votar a los extranjeros que delinquen? Y ya ¿Te se surras en el Código Penal? Una vez con Pedro Castillo se trató de subir a venezolanos a un avión que fueron agarrados de la peor manera, porque fue una noche que agarraron y era más show para ver a cómo metían gente al avión y Venezuela no lo recibió, o sea, no quiso, el avión nunca despegó. No, pero además como si te han agarrado robando. Cosa que, o sea, a ti te hacen inmune al Código Penal. O sea, robamos nosotros 2 y 2 venecos. Sí. A nosotros si nos meten adentro, 2 venecos los suben en un avión que lo ponen ¿en dónde? En un gueto, en un campo de concentración, mientras que consiguen al avión 2 días, 3 días, o sea, no le encuentro el sentido. ¿Cómo operativizarían eso? ¿Cómo se hace? Yo tampoco. Además, desde el punto de vista del mismo estado de emergencia, ¿cómo nace? Nace en un día en que hay esta bomba, una discoteca. Y el alcalde de San Juan de Lurigancho, con toda razón, legítimo, dice, oye, acá hay un problema. Y entonces la señora Boluarte está en Nueva York y dice estado de emergencia. En 3 distritos. ¿Y qué haces con el distrito? En 2 distritos, con el distrito de al lado. O sea, ¿cómo haces? Lo que ha pasado el fin de semana han habido sucesos, vamos a hablar ahorita de Roselia Amorós. Pero el asesinato en la juerguita esta fue en Lince. Pero también pone entonces el alcalde de Lince dice, también para mí. Claro. Y pasado mañana el otro, y yo le decía a Juancho Estos, el otro amigo es un amigo mío del colegio que sabe mucho de turismo, le decía, Juancho, tiene que ser todo Lima, porque pasado mañana ponen, no sé, en San Borja y cada alcalde va a estar levantando la mano y además sospecho que Pancho Stossel debe estar aterrado porque cuando el mismo estado te dice estado de emergencia, tú que quieres levantar el turismo con tanto esfuerzo que hace Stossel y todo el mundo, te dicen, ¿quién va a venir acá? Pero si vienen, pues, o sea, ese es un tema, o sea, en Suecia lo han pedido, pero sea como fuere, no puede ser que levanten la mano, porque esto es una canción de Grupo 5, acuérdate. En Gamarra sale el alcalde de la Victoria y así comenzó, ¿ah? Y gente muy pujante y yo que respeto mucho, la gente, los empresarios de Gamarra dicen, Gamarra es una desgracia, falta de seguridad. Badini, el ministerio dice, les vamos a poner 700 policías. Acá. ¿Y de dónde lo sacaron? De otro lado. De otro lado. Después lo de San Juan de Lurigancho, entonces, si mañana ponen Lince, no sé, dirá lo mismo. Entonces, hay que hacer un plan integral que parece, o existe el plan Boluarte. No, o sea, le pueden llamar como quieran, pero lo que no se siente es que haya un plan, que la gente diga, mira, acá hay ideas que se comienzan a implementar en un país donde 33% de la gente a nivel nacional te dice que en los últimos 12 meses ha tenido algún tipo de contacto con la delincuencia. Y 44% o ha tenido algún contacto con la delincuencia o algún familiar ha tenido algún contacto con la delincuencia. Entonces la seguridad va muy mal, muy mal. Ya. Tú comenzabas y decías que esta falencia, este letargo, este estado de, como en el boxeo, cuando estás groggy, pasa en el tema de la seguridad. Yo lo veo, yo no dudo de las buenas intenciones del ministro Alex Contreras. Yo tampoco. Pero está bien, pues el gobierno está, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Creo que falta un tipo con liderazgo que impulse la inversión pública y privada. No lo veo en él, nada personal contra el señor. La señora Ania Pérez de Cuellar, repito, mañana Daniel Gordo Garriole que hablar de esto acá. La quieren hacer responsable a ella de lo malo y lo divino con respecto a vivienda. ¿Tú hubieras aceptado ser ministro de vivienda si te llamaban? No, yo no quiero ser ministro de nada. No, pero si hubieras querido ser ministro, ¿tú hubieras metido al ministro de vivienda después de que estaba Ingeniero Alvarado?
Bueno, es un desafío grande para limpiar eso, ¿no? Pero anda, camina en un campo minado, entonces totalmente. yo voy. Ya, entonces la señora llega y Sedapal es parte de las minas del sector. Sin duda. Entonces ahora pasa lo del agua, viene lo del fenómeno del Niño. Entonces en este caso, al igual que tú, creo que falta una estrategia nacional de qué hacer con el agua. No solamente en Lima, en Tumbes, lo que va a pasar en el norte. Y mira lo que dice este fiscal Oscar Díaz con respecto al papel de Sedapal y el tema de las cisternas. O sea, esto parece una burla, pero es una realidad. De 600 cisternas, funcionan 95. Y solamente hay 95 cisternas para todo Lima. Conclusión, a ver, escuchemos. Tienen 95 cisternas para una población de millones que somos. ¿Sería suficiente entonces? Y menos, ¿no? A ver, no es de la Defensoría del Pueblo, que para mí es una institución que no sirve para nada, sorry Josué, San, el profeta Josué, porque te da diagnósticos. Este señor es fiscal de prevención del delito. ¿Cómo están los funcionarios de Sedapal ahorita? ¿Quieren renunciar? ¿Se quieren quitar? Yo no entiendo qué hace o sea, ¿dónde estamos que tiene que ir el fiscal a supervisar si las cisternas funcionan o no y te dice solamente el 20% está hábil? Mamma mía. Bueno, es que al gerente Rodríguez le van a decir, o Álvarez Rodríguez le va a decir que, no sé, pues por omisión de funciones, delito contra la vida, porque, claro, si tú eres el cisternólogo, el gerente de cisternas y asuntos corporativos, ¿sabes cómo se llamara? Y solamente funcionan 95 de 600, bueno, es parte de las deficiencias que tiene Sedapal hace años. Sí, y no son problemas que han ocurrido en los últimos 3, 4 meses, ¿no es cierto? No es que se malogran 500 cisternas de un día para otro, sino que estamos acumulando muchos años de desorden, yo diría de despelote. Y es normal que eso ocurra. Tenemos en 7 años, 6 años, 7 presidentes. Sí, claro. Entonces, eso no lo que debió haber ocurrido en 30 años está ocurriendo y cuando cada presidente entra con nuevos equipos y los temas se van acumulando. Y los temas y los burócratas se van acumulando. Porque llegan y las asesorías, yo detesto la asesoría, para mí no hay asesor bueno, ninguno, ya no quiero ningún asesor. La palabra asesor a mí ya me repulsa. Pero la realidad es que estamos en una crisis de Sedapal y yo la verdad es que no veo otra más que privatizarla, no sé, 40% una empresa extranjera, 40% de las FPs, 20% de acciones doradas. Ya no creo que ningún gobierno, ningún partido político se pueda acercar a Sedapal. Ya vi todo ya. Pero mira dónde estamos, o sea, privatizar Sedapal, tenemos un problema pasado mañana. No, eso no se va a solucionar pasado mañana. El de pasado mañana no es privatizable, esto es privatizarle en 3 años, hay que preparar la empresa. ¿No? Igual Petroperú tiene un grave problema. Pero ¿qué hacemos con esto? Las soluciones no son... Petroperú es liquidable. No, solución inmediata no hay. Oye, solamente para comprar la cisterna debe ser un parto. Pero digo yo ya no creo en ningún burócrata, en ningún partido, ni ningún especialista del agua, como no creo en los que salen que son opinólogos de la seguridad. Ya no creo, pues ya. Ya vi demasiado. Ya qué edad tenemos tú y yo. Y no hay agua para todos. Pues el último gobierno que hizo un esfuerzo fuerte e importante fue el de García. Pero después había un caos político en el Perú. Yo no creo que ningún partido político tenga técnicos para hacerse cargo de eso. Que el proceso de privatización es largo, que eso sí, pero ¿sabes qué? Que se encargue otro, hermano. Que las FP pongan su plata, que suban el precio a los que tenemos, pero yo no creo que ni este gobierno ni otro gobierno va a solucionar el problema de Sedapal. Ya eso ya es la acabose. Estos números ya, pues, para que vaya el fiscal a decirte eso, un fiscal. O sea, lo va a acusar mañana. Porque el fiscal va a qué? Claro. Prevención del delito. Claro. Pues, pero en fin. Sigamos avanzando. Tú tienes hija mujer. Así es. Yo también. Es humana, mis hijas son humanas, se pueden equivocar, todo. Pero ¿qué se debe hacer con esta señorita Roselia Amorús después del escándalo del fin de semana y que el día de hoy no haya dado la cara? Es vicepresidente del Congreso. Su escándalo, su inconducta, salpica al Congreso, en fin. Pero sin la menor duda. Es decir, simplemente llover sobre mojado. Y la señora Amorús, mira, hoy día, como están todos en el Perú, puedes ir a una fiesta y de repente, dentro de la violencia que hay, alguien saca una pistola y pueden ocurrir estas cosas. Pero la relación de las personas de las que se habla, que están en esta reunión, la verdad que no es la reunión más... De repente, más a gusto, no hay un lugar. Conduele con la familia el tipo, pasa esto, sale Galifardo, el enamorado que inspira poco, nulo respeto, y ella no da la cara ni ayer ni hoy.
Sí, y es un Congreso que simplemente siento que cuando ya tu aprobación está entre 6, 10%, como que ya no tienes mucha reputación por cuidar, entonces te tiras a la Bartola, ya a lo que pase, ¿no? Ya simplemente haces lo que quieras. ¿Qué es lo que está pasando en este Congreso? Esto que ha ocurrido, el viaje de 13 congresistas a Moscú, es una vergüenza, Vamos a hablar un de eso país también. invasor. Además, o sea, se nota la angurria. Los sancuchitos querían tener posta make-up ellos mismos. Así es. ¿Por qué van a tener seguro privado, el mejor posible? Que vayan en salud. Ellos son los encargados de que salud funcione, darle el presupuesto. ¿Por qué tienen que tener seguro privado? ¿Por qué? Y 5 millones de soles al año cuesta. Todo lo hacen mal. Una más, para ponerte de mal humor. La idea no era ponerte de mal humor, ¿qué vamos a hacer? Limpian a Soto. Alejandro Soto, la Comisión de Ética... ¿Tú crees que debería seguir insistiendo en Comisión de Ética? No, ¿para qué? Si lo que hace es limpiar a Soto, pero además limpia a los 11 mochasueldos. O sea, en un burdel tú pones la Comisión de Virginidad, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Claro. Suena medio cachoso, ¿no? Totalmente. La Comisión de la Batea. Entonces, la Comisión de Ética archivó hoy 2 denuncias contra Alejandro Soto. Una por la contratación de Yeshira Peralta, tía de su hijo, como auxiliar de su oficina parlamentaria, y otra por supuestamente recortar salarios de sus trabajadores. O sea, él también era mochasueldo. O sea, ¿tú crees que la gente le cree a la Comisión de Ética? No, claro que no, porque simplemente es parte de la misma cuchipanda en la cual se apañan unos a otros, y seguramente cuando dice el señor Soto, hay un viaje hasta el sitio, pero ¿quiénes van a votar por mí o de esta manera en la votación que viene? Y ahí se apuntan todos. Además, semana de representación y te vas de viaje al extranjero. ¿Hay más contrasentido que eso? Bueno, no, yo entiendo que deben pensar que en Moscú los van a recibir mejor con un vodka y con unas matioscas y con algo, porque esta gente, ¿qué semana de representación va a ir? Va a ir a su pueblo y le tiran piedras. Ese es un problema, pues. Claro, entonces, no hay representación, se ha perdido la representación. Porque después no pueden regresar. Porque la gente los bronca. Mira, estos que hace poquito pasó en Arequipa, ¿no? Claro. Con los congresistas estos, que una se ocultaba, la otra se gritaba, uno se agarró golpes en la calle, o sea. Ya, pero ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Porque estamos simplemente flagelándonos de que esto va muy mal. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Es que cuando tú ves al otro lado, en un país, cuando la situación se pone en el gobierno mal, ocurre que van surgiendo liderazgos que te hacen pensar que pueden haber salidas y pueden haber candidaturas que te entusiasmen, que te ilusionen. Y aquí la verdad que no se ve nada. A ver, yo sé que tu pata, Fernando Testa Soldevilla, para mí es un vendehumo, lo de la ley de partidos políticos es un absoluto fracaso, pero independientemente a la ley de partidos políticos. A ese punto, él no hizo la ley. Y yo creo que ahí no hay que confundir lo que hizo la comisión, donde estaban Tuesta, a Martín Tanaka, a señora Campos. Ellos propusieron, y lo que hizo Vizcarra fue una cuchipanda espantosa, donde agarró 4 cosas y las tiró al aire para hacer un referéndum para que le conveniera políticamente a él. Pero independientemente de ellos o de las personas, lo voy a poner en términos como manzanitas, el chifa. ¿A ti te gusta el chifa? Mucho. Correcto, a mí también, a los brothers de chifa, claro. Pero si todos los chifas del Perú comiencen a hacer mimpao de rata, y tairín con caca, y tairín con lagarto trozo, y es una desgracia, todos a la vez, te va a dejar de gustar el chifa. Es lo que ha pasado con los partidos políticos. Se esfuerzan en poner lo peor de la sociedad peruana en los partidos políticos. En todos, ¿sabes? Acá no estamos hablando de derechas o de izquierdas. Entonces, los líderes de los partidos políticos ponen acá a Galifardo y acá impresentable, ¿no es cierto?, que cuando entran al Congreso están preocupados por el sancuchito, por el menú, el gasto de presentación, el mochazo. Y todos, como están en la misma mierda, porque si digo mierda se molestan, comienzan a sus cubileteos, pues. Lo que tú llamas cuchipanda. Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti. Y si es una desgracia. Entonces la gente los detesta. Y además hay otra cosa que vamos a entrar a hablar ahora. El caso Lavajato ha sido una bomba atómica, un tsunami con terremoto e incendio a la vez, porque ha destrozado la credibilidad en los partidos políticos. Tienes de todos los pelajes. Han destrozado la imagen de Keiko, de Alan, de PPK, de Ollantumala, de Nadine, de Vizcarra, o sea, prácticamente de la política en su la política en general. Y esa ha sido una consecuencia para que la gente termine votando por Castillo en vez de Keiko, por dar un ejemplo, ¿no? Porque es un voto casi de protesta, independientemente al número. Pero la verdad es que eso subyace. Entonces, el daño del caso Lavajato, además de la corrupción en sí, de los miles de millones que se han gastado en lo que no se deberían gastar,
es que ya la gente no cree en nadie. ¿Me entiendes? Y el tema es que hay dos fiscales que nos prometieron el oro y el moro. Y no hay resultado. Porque los choros siguen choreando. O sea, siguen choreando. Odebrecht nos va a meter un juicio, tú lo sabes. Sin duda. Nos va a ganar 1.200 millones de dólares, cuando menos. Entonces vamos a ver esta nota y yo quisiera escuchar tu opinión hoy, luego de haber pasado los años, de qué hacemos con los fiscales y qué hacemos con lo importante para el Perú, con el tema del caso Lava Jato. Veamos. Es un acuerdo abierto de colaboración eficaz, revisión de información permanente y podamos haber materializado ya el esfuerzo de culminar la corrupción que se habían cometido en nuestro país. El único preso es Alejandro Toledo. Este nada sano y nada sagrado recibió, según palabras del ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, más de 35 millones de dólares para entregarles en bandeja la obra de la carretera interoceánica sur. Alguien escribirá la historia. Ha dado todo su dinero de toda su vida, pero ya no tiene nadie porque lo llevaron los nazis. Solo. Odebrecht entregó dinero para la campaña a varios candidatos. El favor se lo devolvían en obras al llegar al poder. En el caso de la pareja Humala Heredia, ese favor devuelto fue el gasoducto surperuano. Nos permite mejorar nuestra economía y tener más dinero para el consumo. Para Ollanta y 26 para Nadine. Actualmente afrontan su juicio en libertad, pues solo tienen comparecencia con restricciones. País cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski. Rápido nomás se descubrió que este viejito también estaba embarrado hasta el cuello, pues fue el ministro de Toledo cuando le dieron la interoceánica a los brasileños. Pero eso sí, realmente, por Dios, ¿a dónde estamos? Incluso millonarias a Odebrecht cuando él era ministro de Toledo. Pero como quien normaliza la corrupción, PPK dijo que no tenía nada de malo porque según él buscó desligarse de sus empresas cada vez que ocupaba un cargo público. La famosa puerta giratoria que le dicen. Todo esto fue un montaje que después se exacerbó. Llevar Susana vivo y en directo, que recibió dinero, anda en su casa pese a que aceptó en vivo y en directo que recibió dinero de la corrupción. Esta verdad en España. Una excepción. Con los bolsillos. Salinas Verde hicieron, al parecer, una excepción. Con los bolsillos nos vamos. De gobernadores regionales que fueron corrompidos por Odebrecht, OAS u otras empresas del Club de la Construcción. Por eso cuando agarró la presidencia luego de traicionar a PPK, se encargó de crear una coraza a su alrededor e hizo que los fiscales del caso Lava Jato sean inamovibles. Ratificar, ¿no? O sea, nuestro enérgico rechazo a la medida tomada ayer por el fiscal de la Nación, removiendo a fiscales que están viendo investigación sobre temas sumamente importantes de combate a la corrupción. Lo hizo para que no toquen las investigaciones que le seguían desde Moquegua, como el proyecto Lomas de Hilo o el hospital regional. El tiempo tendrá la respuesta. Lo cierto es que hay declaraciones de colaboradores eficaces que revelan que el lagarto también recibió jugosas tajadas. Sin embargo, nunca hubo siquiera algún pedido de prisión preventiva en su contra cuando dejó el poder. Señora jueza, he escuchado atentamente todos los argumentos que el fiscal ha sostenido el día de ayer y el día de hoy. Y lo primero que quiero dejar en claro... Hoy están presos, como Jorge Acurio Tito del Cusco, César Villanueva de San Martín, Gregorio Santos en Cajamarca y Félix Moreno del Callao. Son solo algunos ejemplos de ex gobernadores que se comen su cana. Qué suerte parece tener Vizcarra. Estos fiscales parecen hablar más de lo que trabajan. Prometieron que con el acuerdo de colaboración eficaz se conocería la identidad de todos los codinomes y salvo algunos nombres que se soltaron, ninguno de los mencionados terminó en prisión. Más allá de unas cuantas prisiones preventivas, que dicho sea de paso ya se acabaron, todos los peces gordos están libres.
Y para colmo de males, Odebrecht ha podido vender sus activos en Chacya y llevarse la plata a su país sin terminar siquiera de pagar de pago. De 610 millones de soles, más los intereses legales. Estos fiscales, porque para los intereses del Perú parece que no. Bien dicen, si antes compraron presidentes, ¿por qué no podrían hacer lo mismo hoy con fiscales? Es bueno pues hacerse la pregunta. Entiendo que la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero ¿qué sabor de boca te queda todo este una caso, de la las baja? decepciones y frustraciones más grandes que hay en el país es todo el deseo que había porque se haga justicia. Tanto la Fiscalía Anticorrupción ha hecho un trabajo pésimo, un desastre de trabajo, porque ya llevamos ¿cuántos años? 7 años. El caso de Nadine Heredia ya lleva 10 años la investigación. Que tenga que cambiar y vamos para adelante. Pero si eso sigue siendo un nudo, ¿no es cierto? PPK tiene el cuajo de decir el día de hoy, si Keiko candidatea, el Perú se va a seguir hundiendo. Espérate un momentito, si tú no hubieras robado de que yo tengo un año, el Perú no se hubiera hundido. Él era el presidente del agua, mira Sedapal. Y siempre lo digo, el presidente del agua llega y en vez de invertir en Sedapal $1.200 millones, hubieran cambiado la historia. Nos gastamos en los panamericanos, en unas frivolidades. Entonces, quienes han destrozado el Perú, que no me lo comenten. Ya, pues. pero son decisiones de gobierno, uno puede discutir si los panamericanos estaban bien o mal. A mí, por ejemplo, me parece bien que también hay que promover la imagen del Perú y construir eso. Uno puede decir, oye, ya, no gasto en esto, está bien, es una discusión de política pública. Lo que me preocupa mucho es cómo hacemos para salir de la flagelación hoy, para construir un país con ilusión de que hay un futuro optimista. Quitarle la fiebre, hay mucho enfrentamiento, muchísimo enfrentamiento. Hay gente que decía, va a venir Augusto, ¿por qué lo invitas? Oye, hermano, tú eres de Alianza, yo soy de la U, eso no va a cambiar, ¿me entiendes? Pero tú y yo queremos seguir viviendo acá. Así es. Tú quieres tus hijos acá, yo quiero tener mis hijos acá, y tú quieres ver tus nietos y quieres jugar acá. Entonces, yo no me voy a mudar de país. Así como los países no yo no quiero ser el último váter del Perú, pues. Y tú creo que tú quieres seguir viviendo acá. Por supuesto que sí. Pues, ese es el punto, pues. O sea, hay demasiado odio, pero ¿quiénes han sido los generadores del odio? Estos patitos y mucha prisa, pues, y responsabilidad. Creo que esto aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos acá a todos los que están conectados en la transmisión. Están en este momento, vamos a entrar a pausa comercial. Estamos en estos momentos viendo el programa de Philip Butters por Willax, en donde se han estado viendo noticias muy importantes, desde el tema de la tercera vicepresidente del Congreso, Rosela Muruz, el tema también con Nano Guerra García, ahora con lo que se está hablando del tema del agua. Pues, amigos, a los que están conectados, no olviden seguirnos, dejarnos sus comentarios, ya saben, pueden compartir el video, a todos los amigos, ya saben, un saludo a todos. Vamos a leer algunos comentarios que están en las redes sociales en estos momentos, a todos los que se han conectado. Por ejemplo, acá dice Dani Chávez, dice: Don Alberto Fujimori, mejor presidente del Perú profundo, derrotó al terrorismo sin ayuda extranjera. No llenen de mensajes la bandeja para poder leer todos los comentarios también de los demás amigos. Bueno, amigos, a ver, ¿qué más? A ver. Bueno, mientras vamos leyendo otros comentarios, en un momento más volvemos. Está en pausa comercial. Bueno, a ver, otra cosa más. También no olvidemos que a ver, no olvidemos de lo que acaba de pasar hace poco nomás, que el tema ha saltado pues el roche del sistema de salud del Perú, que definitivamente es una desgracia, pues, y un padre de la patria tuvo que sufrir las consecuencias de la precariedad del sistema de salud que viene ya por muchos años arrastrando, décadas diría yo, y dudo mucho que este ministro de salud tenga la fórmula secreta. Creo que además no sabe qué hacer. En realidad estamos en piloto automático. Por eso, amigos, a todos los que están conectados, están de acuerdo con la permanencia de Dina Boluarte del gobierno, de este gobierno que no sabe ni lo que hace, que no sabe ni dónde está parado. Creo que en eso coincidimos todos. Amigos, saludos a todos, déjenos sus comentarios que los vamos a leer en
en la transmisión en vivo. Un momento más, volvemos. Bueno.